elecciones. Y no solamente nos ganó por elecciones, sino que nosotros vemos a vecinos, a gente buena, gente que es como nosotros, respaldando medidas que son basadas en el egoísmo, en el interés. Cuando yo veo que la gente se desinteresa por los despedidos del Estado, por los despidos masivos en el Estado, que no le interesa la discusión ni el debate por el pago a los fondos buitre, realmente me genera una situación de dolor personal, es una situación de desilusión, una situación... Y la otra cuestión es que ganaron ellos, pero también perdimos nosotros, o sea, no podemos subestimar una derrota. Una derrota genera siempre un impacto más fuerte que el de los números, a lo mejor, por los cuales se perdió. Nosotros decimos, se perdió por 2 puntos, 51 o 49, pero el hecho mismo de la derrota genera un impacto en la fuerza que pierde esa elección, que tiene que ser absorbido. Y el tema es que, a pesar de que se perdió por poco, así como se habló del superávit gemelo en la época de Néstor, acá hubo una derrota gemela, porque yo creo que más allá de la poca diferencia, hubo una derrota doble. Se perdió a nivel nacional y se perdió en la provincia de Buenos Aires. Eso para el peronismo es muy duro. Es una derrota que hay que asimilar y que hay que entender. Ustedes lo ven en sus barrios, lo ven en su casa, lo ven en su quehacer cotidiano, que eso tiene un efecto en el desánimo, tiene un efecto en la desorientación de muchos compañeros, tiene efecto a ese nivel, y es importante que entendamos de dónde proviene ese efecto, porque yo creo que si hubo una derrota electoral, primero hubo una derrota en otro plano, que es el plano de lo cultural, en el plano de los contenidos, que es lo que la sociedad en ese escenario, en ese otro escenario, digamos, cómo se perdió en ese escenario, que es el escenario de los medios, que es el escenario de la información, es el escenario de cómo llega a la sociedad lo que está haciendo un gobierno, o cómo percibe incluso su propia realidad esa sociedad. Y esa derrota es una derrota escondida, pero es la derrota que hay que revertir para ganar en lo electoral. O sea, es ese espacio fundamental que a lo mejor no está tanto en los porotos que juntamos entre los distintas corrientes que se vuelven a reagrupar, que están discutiendo en una interna. Hay un escenario, una batalla que es convencer a la sociedad que esta realidad es peor o que nos lleva a una situación de desastre a nivel de la sociedad, a nivel de lo popular, a nivel de lo que es lo que nosotros vivimos todos los días. Esa es la batalla principal. ¿Y cómo se va a dar esa batalla? No se va a dar en este momento recomponiendo ese escenario que yo creo que ahí es donde se verifica la derrota y donde es muy difícil revertir si primero no ganamos esta otra cuestión. Es generando esta nueva agenda de reclamos que va produciendo la sociedad a partir de las políticas que va generando el gobierno conservador, este gobierno de derecha. En la medida en que se vaya haciendo, en que el Frente para la Victoria o que lo que va a ser la oposición clara a este modelo, digamos, la oposición clara va a surgir de aquel sector que pueda sintetizar mejor los nuevos reclamos que está generando este gobierno. En la medida en que se pueda convertir en sujeto, portavoz de ese nuevo reclamo, en esa misma medida también se va a poder ir recuperando el espacio que se fue perdiendo
a nivel territorial o a nivel electoral. Cuando yo empecé a militar, el problema para nosotros era una cuestión muy clara. Nosotros decíamos esta historia: la derecha, los gorilas, nunca pueden ganar electoralmente, ¿no? Nunca van a ganar. Cada vez que hay un proceso electoral democrático, lo gana el peronismo. Pero ¿qué pasa? Cada vez que había una mínima apertura, en aquellos años 60, aquellos años 70, cada vez que había una mínima apertura aparecía el partido militar y nos cortaba la cabeza. Y no fue una vez. Ustedes, si se acuerdan, a partir del 55 prácticamente hay una seguidilla de golpes militares, que es un promedio de cada 2 años hay un golpe militar. Con democracias tuteladas, como la de Ilia, que no había ganado porque el peronismo estaba proscripto. Y que hacía, todo lo que hacía estaba resguardado por el partido militar, que vigilaba que el tipo no sacara los pies del plato. En cuanto el tipo sacaba un poco los pies del plato, le caían otra vez encima. Entonces, esa rosca que en aquella época era la que había que desarmar, que la que había que resolver, era esa rosca entre el poder económico y el partido militar. Eso generó una época de violencia, en fin, todo lo que nosotros, esa historia que todos nosotros ya conocemos. Cuando el partido militar dejó de ser útil a la derecha, porque en los años 80, cuando las dictaduras militares empiezan a desaparecer de América Latina, el gran capital lo que se plantea es que ya el tema de la seguridad jurídica, es decir, las dictaduras militares ya dejan de ser útiles porque no dan seguridad jurídica al capital. ¿Por qué? Porque una dictadura toma decisiones, después viene un gobierno democrático y dice: las decisiones que tomó este tipo era un gobierno ilegítimo y por lo tanto no son legales. Y vuelve todo para atrás. Eso fue lo que pasaba en Chile, por ejemplo. En Chile tenía una dictadura militar apoyada por la derecha, apoyada por las empresas, pero las grandes inversiones no le llegaron hasta que los tipos lo sacaron a Pinochet. Entonces, en ese momento, la dictadura militar, como había funcionado hasta entonces, dejó de ser funcional a los grandes intereses. Y empiezan a armar otra rosca. Primero, a tratar de corromper a los partidos populares del continente a través de una gran fuerza propulsora, que era la liquidez que había en todo el planeta, que empieza a generar lo que se llamó la globalización y la caída del muro, la hegemonía del neoliberalismo como única propuesta para las sociedades en todo el planeta. Y que entonces las leyes del libre mercado dejaban de ser una forma de ver las cosas y pasaban a convertirse en la única forma de ver las cosas. Y como era la única forma de ver las cosas, de esa manera fueron corrompiendo a los partidos que hasta ese momento habían dado cabida a diversas expresiones populares. Primero fue el radicalismo en el último periodo del mismo presidente Alfonsín, y después fue el menemismo con el peronismo. Termina ese periodo con un proceso de crisis de la representación política. ¿Por qué? Porque hicieron bolsa a los partidos que hasta ese momento representaban esas expresiones políticas. Llegamos nosotros a las elecciones del 2003 y había 5 fórmulas peronistas, 8 radicales, y había esa dispersión que ponía de manifiesto que había una crisis de fondo en la representatividad política. Los tipos empiezan a pensar en otro rosca, entonces. Ya tampoco les sirve esas expresiones de partidos populares. Empiezan a pensar en cómo saltearse la intermediación que necesitaban para hacer política de los partidos políticos. Empiezan a generar sus propias escuelas para formar sus propios cuadros, empiezan a generar sus propias universidades para formar a sus propios cuadros, y finalmente llegamos a lo que parecía imposible. Es decir, un partido de la derecha formada por los gerentes de las principales empresas, de las empresas más ricas de este país. La mayoría son transnacionales,
y hay algunas que son nacionales o